tardes a todos. Bueno, esta conferencia es fruto, como bien ha dicho Roberto, del trabajo conjunto de mi compañero Pedro Brum y el mío propio. Y bueno, yo creo que la perspectiva de ambos ha logrado enriquecer bastante la idea que queríamos transmitir, aunque he de decir que el título de Retorno a la clínica era un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque teníamos un gran bombardeo de ideas de nuestras experiencias como psicólogo y como psiquiatra, no solo en este hospital, sino también en otros centros de España y de fuera del país a lo largo de nuestra residencia. Pero también es cierto que nosotros, como nuestros maestros, no paramos de hacernos un montón de preguntas y de volver una y otra vez a la clínica. Entonces, para preparar este trabajo, un poco lo que hicimos fue adentrarnos en toda la historia de la psiquiatría, pasando por el psicoanálisis hasta llegar a la idea actual de mercantilización del sufrimiento y de la folie de diagnosticar constantemente a la gente en un intento muchas veces de ensalzarnos nosotros como profesionales indispensables de la sociedad, fraccionando el alma, olvidando al sujeto, que no debemos de olvidar que es el objeto de nuestra ayuda si así lo desea. Por eso, durante estos 15-20 minutos que va a durar la charla, esperemos que un poquito menos, lo que vamos a intentar hacer es someter a falsación todos estos constructos discursivos que se han ido estableciendo para ver si alguno de ellos nos puede acercar hacia la realidad objetiva. Entonces, quizás lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es un discurso? Aquí cada uno podría hacer la definición que quisiera, pero es verdad que yo he escogido una que me parece que se puede acercar bastante, que es que un discurso es, por así decir, un conjunto de palabras que se entrelazan entre sí como para formar una especie de tejido y que intentan contar algo de la realidad, ¿no? O en la medida de lo posible abarcar la mayor realidad posible. Bueno, bajo esta premisa podríamos decir que la clínica clásica se encargaría más de las cuestiones de descripción y clasificación, es decir, iría de lo general a lo particular, mientras que la clínica psicoanalítica sería la clínica del detalle, la clínica de lo subjetivo, que da cuenta de la experiencia única de cada sujeto, es decir, iría de lo particular a lo general. Entonces, podríamos decir de alguna manera que la una sin la otra podría dar cuenta de lo que existe verdaderamente en la naturaleza. Es decir, los discursos, en tanto palabras, símbolos, corresponden, pueden ser creídos a pies juntillas, corresponden al 100% con esos fenómenos que decíamos. Bueno, Platón, en Sofista, establece una teoría, que es la teoría del simploqué. Simploqué es una palabra griega que quiere decir entrerrejado, entrelazado, red, malla. Podemos, yo creo que todo simbolizar un poco lo que quiere decir con simploqué, ¿no? Y yo creo que es algo que nos viene mucho al pelo porque precisamente de eso se trata un discurso, ¿no? De un conjunto de palabras que se entretejen entre sí, como decíamos antes, para tratar de explicar algo. Y precisamente Platón utiliza este término porque a la conclusión final a la que quiere llegar es saber si existe o cuál sería el discurso racional, el discurso válido. Y para ello establece tres alternativas. La primera alternativa es que nada se relaciona con nada. Es decir, la pluralidad de los términos está sumida en un caos. Existen una serie de términos completamente inconexos y de estar conectados, estarían conectados por asociaciones empíricas o apariencias. Y aquí nosotros dos sí que queríamos reflejar dos supuestos. El primer supuesto es una idea que se nos ha ocurrido, que hemos decidido llamarla la compartimentalización del alma. Y vamos a ver un poco qué queremos decir con esto. Bueno, como todos sabemos, pues el médico antiguo tradicionalmente trataba a las personas como un todo, resultado de cuerpo y alma y dentro de un sistema que podríamos llamar familia y sociedad. Poco a poco, el médico, digamos, del cuerpo se fue separando del médico de la psi. No obstante, envidiosos los alienistas, siempre hemos tratado de imitar, de copiar todas aquellas técnicas o maneras de proceder con los pacientes que tanta fama y estatus les conferían a los verdaderos médicos.
Entonces, si tomamos como ejemplo el modelo sanitario actual, yo no sé a vosotros, pero a mí la verdad que me recuerda al taller de un mecánico. Yo creo que todos podríamos tener en la cabeza el ejemplo de un familiar o de un paciente que está ingresado en el hospital en una planta porque le pasa algo, no sabemos muy bien qué, y su caso es llevado por sus problemas del riñón por el nefrólogo, sus problemas de corazón por el cardiólogo, sus problemas del pulmón por el neumólogo y, bueno, donde parece que es como complicado tener un síndrome que englobe todo esto en su conjunto y donde parece que nada tiene que ver con nada. Pues bien, los psiquiatras hemos hecho algo parecido. Hemos pasado de ser los médicos del alma a ser los médicos del órgano, añadiendo el prefijo neuropsiquiatras, que parece que queda como más, ¿no? Y ensalzando la materia tangible del cuerpo y olvidando esas esencias, esas partes de la realidad que precisamente dan cuenta de una experiencia que ni puede ser clasificada, ni puede ser analizada, ni puede ser comprendida mediante el mero conocimiento a través de las formas o de los estrechos límites de la percepción de la mente humana, por así decir. Y además, es que nos hemos subido al carro, pero de aquella manera, ¿no? Hemos inventado un modelo que hemos llamado el modelo del ordenador, que también, bueno, sí, se trata de lo mismo, es como de reparar una especie de partes de una máquina que está así como estropeada, que sería el cerebro, y donde nuestra función sería un poco la de hacer de cirujanos del síntoma. Así nosotros tenemos especialidades también en trastornos de la alimentación, adicciones, psicosis, dentro de la psicosis varios tipos de psicosis, suicidólogos y así en un largo etcétera, donde una misma persona es diagnosticada de varios trastornos y de varios síndromes, como si los unos no tuvieran nada que ver con los otros. Entonces, si seguimos un poco con esta lógica en la que tenemos esta idea de compartimentalizar el alma o la mente, es decir, fraccionar la vida de una persona en diferentes partes y separarlo, quitarle todos los vínculos posibles que pueda tener. Luego lo curioso es que cuando se trata de justificar el uso de fármacos y de diagnósticos, para eso sí que sabemos muy bien hacer conexiones, además puramente artificiales, es decir, donde tenemos que asociar no asociamos y donde no tenemos que asociar lo creamos de una manera completamente artificial. Y aquí también quería poner otro ejemplo porque, bueno, es verdad que surgen muchos ejemplos y hay que escogerlos lo mejor posible, pero este ha sido quizás uno de los que más me ha impactado, que es que hace unos años vino un profesional a hablar de su tesis doctoral que se titulaba de la siguiente manera: diagnóstico de los trastornos de la alimentación por el tono de voz. Habéis oído bien, o sea, diagnóstico de los trastornos de la alimentación por el tono de voz. Entonces, bueno, esta persona cuenta por qué decidió hacer esto. Y cuenta pues que un día estaba en una clínica de trastornos de la alimentación y que oyó a una chica hablar. Y dijo, ah, esa es anoréxica, ¿no? Y le dijo la enfermera, sí, es anoréxica, ¿cómo lo sabes? Y dice, por el tono de voz. Bueno, pasa otro día y oye a otra chica hablar. Y dice, oye, esta chica, yo creo que es bulímica, ¿no? Dicen, sí. Dices, oye, es bulímica, tienes toda la razón del mundo. Oye, ¿cómo lo sabes? Dice, por el tono de voz. Entonces, claro, la lógica aplastante de esta persona es que dice, bueno, yo si bajo mi experiencia he logrado hacer esta asociación, quiere decir que esto es generalizable a todo el mundo. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser un estudio. Voy a hacer un estudio que reúna todas las condiciones necesarias, concienzudamente, para confirmar mi tesis a priori. O sea, la idea no es saber si una cosa es cierta o no, sino confirmar la hipótesis a priori. Entonces, pues esta buena persona, para no decir el género, decide
reunir a un grupo de anoréxicas y de bulímicas, o sea, de gente que previamente ya sabe que tiene ese diagnóstico, y nada, les puso un micrófono y les grabó la frecuencia de la voz y luego al final pues sale una gráfica donde dice de tantos hercios a tantos hercios es anorexia y de tantos hercios a tantos hercios es bulimia. Por supuesto, ya os imaginaréis que había puntos pues, que no encajaban, es verdad, y salía un gráfico, era muy bonito y tal. Bueno, esto es un poco el discurso de las voces o de las sombras, pero no de las voces de la locura, las que clásicamente conocemos, sino las voces de la folía y de la ciencia. Esas voces que establecen conexiones artificiales en el nombre de un fabricante que llamamos ciencia y con una máquina que llamamos estadística. ¿O acaso todo esto no nos recuerda a todos estos resultados unidos por apariencias, por enlaces empíricos, aquello de lo que Platón hablaba en el mito de la caverna? Y en el caso de que esto fuera cierto y de que esto fuera de 2 por 2 son 4, ¿de qué nos serviría todo esto para saber por qué sufre esa persona de eso y qué podemos hacer para ayudarla? Pues esta es un poco la primera alternativa que plantea Platón, es decir, una alternativa donde la depresión no tiene nada que ver con un duelo, ni con el sufrimiento de la vida, ni con un desengaño, ni absolutamente con nada, y donde, bueno, de haber algún enlace, pues son los enlaces que nosotros mismos escogemos por nuestras propias experiencias. ¿Cuál sería la segunda alternativa? La segunda alternativa sería que todo se relaciona con todo. Es decir, sería la de aquellos que suponen que esta pluralidad con la que se mueve el discurso está formada por una serie de términos donde todo se relaciona con todo y donde nuestra labor sería la de averiguar cuáles son esas conexiones ocultas que no están a la vista, pero que resultan sorprendentes y nuevas. Es un poco, no tanto el discurso de psicoanálisis, sino quizás de algunos psicoanalistas muy ortodoxos, donde el hecho, por ejemplo, de que un trenecito vaya por un túnel puede representar el deseo edípico reprimido, o donde una serie de signos de repente son diagnosticados de una enfermedad gravísima por una serie de conexiones también teóricas, ¿no? Y donde muchas veces nos olvidamos del conjunto de la información que nos transmite el paciente, como es el contexto sociocultural, la época, la historia familiar, su relación con el sufrimiento y con el goce, en fin, una serie de datos que serían mucho más enriquecedores para poder saber un poco de qué sufre esta persona y por qué sufre de eso. Pero en lugar de eso, hay muchas veces donde las teorías se vuelven completamente extremistas, prestando más atención al detalle que al conjunto y donde todo parece susceptible de interpretación. Sería un poco exagerando las cosas, ¿no? Pero una cosa así como un poco conspiracional, por así decir, ¿no? Entonces, claro, Platón dice, si todo se relaciona con todo, entonces no podríamos conocer nada, porque no habría causalidad, no habría un punto de corte, sería una concatenación de causas infinitas con tendencia al sinsentido y para llegar a ninguna parte, en verdad. Algo que Freud también confirma cuando le comenta a su colega Jung, amigo mío, hay veces que un puro solo es un puro. No todo es susceptible de interpretación. ¿Cuál sería entonces la alternativa válida para Platón? Pues ni todo se relaciona con todo, ni nada se relaciona con nada, sino que determinadas esencias se relacionan con determinadas otras. Es decir, hay un momento para la ciencia cuando tenemos que distinguir un paciente con una encefalopatía de un paciente con una enfermedad psiquiátrica. Hay un momento también para la clínica clásica cuando un paciente nos dice que escucha voces y tenemos que saber qué tipo de voces, de qué características, desde cuándo, cómo, por qué, a qué se les atribuye. Y luego hay otro momento que es un momento de la subjetividad, aquel momento en el que el paciente nos habla y nos habla de su propia historia. Esto es precisamente el retorno a la clínica, el cómo hacer encaje de bolillos, el cómo, digamos, tener un tiempo para observar, para describir esos fenómenos, un tiempo para comprender qué esencias se relacionan con qué otras dentro de la estructura general del sujeto y dentro de la estructura particular del mismo,
y un momento para ayudar al paciente a entretejer su historia y a llevarle hacia su propio deseo. Y es que, aunque no podemos dejar de mirar al mundo de las ideas, no debemos de dejar de volver a la tierra. Ese es precisamente el retorno de la clínica. Muchas gracias.